Sí. Con Jacobo Zabludovsky. Y noticias que no alcanzaron los periódicos. 2 de octubre de 1968. Hoy fue un día soleado en el Distrito Federal. En Ciudad Juárez, en la Escuela de Agronomía, había falta de recursos públicos y dado a eso, los estudiantes iniciaron movilizaciones. En 1967 se unió a la lucha el Instituto Politécnico Nacional. El Consejo de Huelga se ubicaba en Zapotenco. La violación de la autonomía universitaria de Chihuahua, sumado a la represión que incluía huelgas de hambre y encarcelamientos, intensificaron el conflicto. José Hernández liberó la represión, comandó el batallón de fusileros un año después de la masacre de Tlatelolco. Muchos estudiantes se vieron obligados a huir, buscando refugio en lugares como en las sierras, Estados Unidos y Ciudad de México, en donde se unieron el Instituto Nacional Politécnico y la UNAM. En 1968 los jóvenes se enfrentaron a una dura realidad, la falta de las oportunidades para continuar sus estudios de la prepa. Ante la insuficiencia de espacios de las instituciones educativas, un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía, Grupo Miguel Ángel Hernández, alzó la voz. Ellos convocaron a los jóvenes a manifestarse y unirse al grupo. Los estudiantes formaron una lista que les permitió ocupar las instalaciones de la escuela en el turno matutino y los maestros impartieron clases de forma gratuita. De esta manera formaron la base para un proyecto educativo. La UNAM reconoció este esfuerzo y otorgó un espacio propio en la naciente preparatoria popular en el antiguo edificio de la Facultad de Química en Tacuba. Así, en febrero de 1968, la Preparatoria Popular de Tacuba abrió sus puertas, convirtiéndose en un símbolo de la lucha estudiantil por la educación y desempeñando un papel crucial en los movimientos que marcaron la historia de México en 1968 y 1971. Desde 1966, las escuelas normales rurales de México se convirtieron en un hervidero de activismo estudiantil, impulsando a los estudiantes a la acción. Huelgas y paros sacudieron las escuelas, exigiendo justicia y cambios. El gobierno, preocupado por la creciente movilización, intentó sofocar las demandas estudiantiles. La Secretaría de Educación Pública propuso una serie de medidas: eliminar los internados, ofrecer becas en efectivo y extender el ciclo profesional. Sin embargo, estas propuestas solo lograron encender aún más la llama de la protesta. A mediados de 1967, los estudiantes normalistas rurales se organizaron a través de asociaciones estudiantiles y congresos. En mayo de 1968, un congreso en la Ciudad de México consolidó el movimiento. Para julio, los normalistas rurales estaban de pie en lucha, listos para defender sus derechos y exigir un cambio en el sistema educativo. En verano de 1968, la Ciudad de México se convirtió en el epicentro de un movimiento estudiantil que sacudió los cimientos del gobierno autoritario. Todo comenzó con una rivalidad entre estudiantes de diferentes escuelas, un partido de fútbol americano que encendió la chispa de protesta. El 23 de julio, la policía reprimió brutalmente a los estudiantes de las vocacionales 2 y 5, desatando la indignación. Jóvenes de entre 12 y 17 años tratados como criminales por el simple hecho de expresarse, fueron arrestados y golpeados. Este acto de violencia despertó la solidaridad de otros estudiantes y sectores de la sociedad. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos convocó a una marcha el 26 de julio, pero la manifestación fue reprimida con igual brutalidad. La policía persiguió y detuvo a estudiantes, incluyendo a aquellos de las preparatorias 1 y 3. El movimiento estudiantil de 1968 fue un grito por la libertad, un desafío al autoritarismo y una exigencia de respeto a los derechos de los jóvenes. Marcó un antes y un después en la historia de México, dejando una huella imborrable en la lucha de la democracia. En el verano de 1968, México se vio sacudido por un movimiento estudiantil que desafió al gobierno. Todo comenzó el 1 de agosto cuando la UNAM, liderada por el rector Barrio Sierra, convocó a una marcha en defensa de la autonomía universitaria y la liberación de estudiantes detenidos. La marcha se encontró en la represión del ejército, que bloqueó su avance. Al día siguiente, estudiantes de diversas escuelas se reunieron en Zacatenco para formar un Consejo Nacional de Huelga, CNH. Este consejo fue compuesto por el representante de las escuelas en paro, se convirtió en el motor del movimiento y se aprobó un pliego. Se aprobó un pliego petitorio de 6 puntos y se organizó en una marcha para el 5 de agosto. La tensión aumentó cuando el gobierno, a través del FNET, intentó dividir al movimiento con una marcha paralela. Sin embargo, esto solo fortaleció la unidad estudiantil, que coreaba consignas contra la represión y el autoritarismo. El 7 de agosto, profesores se unieron al movimiento, formando la Coalición de Maestros Pro Libertades Democráticas. La huelga se extendió rápidamente a todas las facultades de la UNAM y a otras universidades del país. El CNH convocó a nuevas marchas, cada vez más multitudinarias, demostrando el creciente apoyo de la sociedad. Universidades de todo el país se sumaron a la lucha y el Consejo Universitario de la UNAM emitió su propio pliego petitorio en apoyo a los estudiantes. El gobierno, sintiéndose presionado, ofreció un diálogo, pero el CNH se dividió entre quienes buscaban negociar y quienes preferían radicalizar la lucha. Finalmente, se decidió continuar con las movilizaciones. El 27 y el 28 de agosto, una gran marcha llegó al Zócalo, donde miles de estudiantes permanecieron en vigilia. Sin embargo, el gobierno respondió con represión, desalojando la plaza y llenándola de burócratas en un acto conocido como el desagravio a la bandera. La madrugada del 29 de agosto de 1968, la vocacional 7 del IPN, ubicada en Tlatelolco, sufrió un ataque perpetrado por agentes policíacos, quienes incendiaron la caseta de vigilancia y dispararon armas de fuego contra las instalaciones politécnicas donde se encontraban alrededor de 20 estudiantes.
El movimiento estudiantil marcó un punto de inflexión en la historia del país. En cuarto informe de gobierno del presidente Díaz Ordaz en septiembre de 1968, fue visto como una declaración de guerra contra los estudiantes, a quienes les pintó como agitadores, justificando la represión que siguió. A pesar del movimiento, la respuesta estudiantil fue valiente. Las universidades se alcanzaron paros, las brigadas se fortalecieron y la Marcha del Silencio, el 13 de septiembre, demostró la unidad y determinación del movimiento. El 18 de septiembre, Ciudad Universitaria fue citada por el ejército, resultado en la detención de estudiantes y profesores. El 20 de septiembre, la violencia se intensificó en Zapotenco y la Vocacional 7, donde jóvenes estudiantes se defendieron. La noche del 21, Tlatelolco se convirtió en un escenario de enfrentamientos con la comunidad unida en resistencia. El 22, la tragedia golpeó con la muerte del granadero y una niña, llevando a la intervención del ejército y a un violento ataque contra la Vocacional 7. El 23, el caso de Santo Tomás, fue el siguiente frente donde los estudiantes lucharon ferozmente contra la represión. Para el 24 las escuelas estaban tomadas, la represión continuaba, pero el espíritu de lucha estudiantil seguía vivo. El 27 de septiembre, un mitin en Tlatelolco reafirmó la determinación del movimiento, convocando a una nueva manifestación para el 2 de octubre. Finalmente, el 30 de septiembre, Ciudad Universitaria fue de vuelta, preparando el escenario para los Juegos Olímpicos, pero la tensión y el dolor persistían. El camino hacia el 2 de octubre estaba marcado por la represión, pero también por la inquebrantable lucha de los estudiantes por la justicia. El 2 de octubre de 1968, el gobierno mexicano, bajo la fachada de diálogo, tendió una trampa al Consejo Nacional de Huelga. Mientras prometían soluciones pacíficas, preparaban un ataque brutal. Esa tarde, la plaza de Tlatelolco se convirtió en un escenario de horror, un baño de sangre orquestado por Díaz Ordaz y Echeverría. El número real de víctimas se ocultó tras un velo de silencio. La prensa, amordazada, no informó sobre la masacre y la televisión ignoró el suceso. En un intento por calmar la tensión, el CNH declaró una tregua olímpica, suspendiendo protestas durante los Juegos Olímpicos. Pero la represión continuó. Las brigadas siguieron activas. El 12 de octubre, la Ciudad de México inauguró los 19 Juegos Olímpicos. Mientras el eco de la violencia aún resonaba, los Juegos transcurrieron y el 27 de octubre llegaron a su fin. 2 días después, el 29 de octubre, el casco de Santo Tomás fue devuelto, una vez que las Olimpiadas habían concluido. En el fragor de la lucha estudiantil, el debate sobre continuar o levantar la huelga dividió opiniones, con la mayoría de los líderes del CNH tras las rejas o en la clandestinidad. La decisión pesaba sobre los hombros de quienes aún resistían. En las asambleas del IPN la postura era firme: la huelga seguiría. Liberar a los compañeros presos, desalojar las escuelas tomadas por militares y detener la represión eran condiciones innegociables. Levantar la huelga sin lograrlo sería una traición a los caídos. La Vocacional 7, un símbolo de la resistencia, se convirtió en un frente de batalla. Tras meses de incertidumbre, los estudiantes fueron reubicados en instalaciones improvisadas, primero en Zacatenco, luego en Toreo y finalmente en un nuevo edificio construido en Iztapalapa. La lucha de la Vocacional 7 se convirtió en un símbolo de resistencia estudiantil y de la lucha por la justicia. Los movimientos estudiantiles como el de 1968 nos han servido como una reflexión sobre la unión y la solidaridad, que son piezas claves para lograr cambios sociales. Cuando nos unimos en torno a una causa podemos lograr mejoras significativas y superar constantes injusticias y represiones que se nos imponen. Es importante que comencemos a formar un pensamiento crítico y cuestionarnos sobre las situaciones que están pasando en la actualidad. Debemos analizar las estructuras del poder, la injusticia y la desigualdad, y buscar maneras de desafiarlas. También es fundamental que nos organicemos y trabajemos juntos para crear un movimiento que sea capaz de producir cambios reales. Si queremos cambiar nuestro presente y construir un futuro más justo y equitativo, debemos empezar a actuar.